para contextualizarlo, ¿no? Lo voy a decir, lo que ya lo he dicho de alguna manera, pero lo voy a decir de otra forma ahora, para que quede más claro, ¿no? Los evangelios tienen que ser textos para la vida, para la vida. Muchos de nosotros leemos a veces solamente para encontrar allí información, eh, pero que no nos toca a nosotros. Y si no nos toca a nosotros, no estamos dejando que la palabra de Dios cumpla con su misión. Cuando los agiógrafos, los autores sagrados, escribieron los evangelios, las cartas, el libro del Apocalipsis, no estaban pensando en nosotros, no estaban pensando en la iglesia del siglo XXI, estaban pensando en sus problemas concretos, en los que ellos vivían en ese momento, en tratar de darle solución a problemas que tenían. Y si ese fue el objetivo, ese debería ser también el objetivo para nosotros, ¿no? Procurar encontrar respuestas a los problemas que estamos viviendo hoy. Entonces, vamos a la segunda parte del... Ya está abierto, espero que ya lo estén viendo todos, ¿no? Algunas claves neotestamentarias para releer la realidad hoy. Esta es, digamos, la parte más práctica, ¿no? ¿Cuáles son los temas que a mi modo de ver, repito, esto lo dije hace un rato, son una especie de abre boca nomás, ¿no? Para que cada una de ustedes luego pues pueda ahondar, profundizar. Nadie tiene aquí la última palabra. Son ideas que a mí se me ocurren también, ¿no? Temas que deberíamos hablar hoy. Sobre todo, yo tengo en mente, y no sé si ustedes también lo van a tener en mente, la reciente pandemia que nos azotó y otras pandemias que estamos viviendo, ¿no? Porque a ratos pensamos que solo fue la pandemia del COVID. Hay otras pandemias que nos están afectando y que nos están haciendo perder como la esperanza, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, en las guerras, en las corrupciones, en tanta violencia que nos está afectando. Entre esa realidad, yo creo que hoy el Nuevo Testamento debe ayudarnos a leer sobre todo el tema de la parusía. El primero, ¿no? La parusía. La parusía es una idea constante en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la parusía? La venida de Cristo. A mí alguna vez alguien me preguntaba si yo creía en esta segunda venida de Cristo o que si creía en la resurrección. Y mi respuesta contundente fue sí, claro. Si yo no creo que Jesús va a venir, si no tengo la firme convicción de que hay un mundo mejor que nos espera, pues ¿para qué sigo yo creyendo? O sea, ¿qué sentido tiene creer si no es con la esperanza de que el reino de Dios se hará presente? Ahora, creo que el compromiso que debemos tener es que ese reino de Dios no es algo que tenemos que sentarnos a esperarlo cómodamente hasta que le dé la voluntad al Señor en el cielo de hacerlo. No, no, no. El llamado de Jesús es a poner las manos en el arado, a convertirnos en esos operarios, en esos labradores, en esos trabajadores que vamos construyendo el reino de Dios día a día, ¿no? Yo lo he dicho alguna vez, estos cursos, lo que usted hace, conozco a algunos de ustedes y sé del trabajo que realizan pastoralmente de servicio. Eso ya es construir el reino de Dios y hay que seguir renovando. Lo que voy a decir ahora quizás pueda sonar un poco fuerte para alguna, pero pues lo digo con toda libertad, ¿no? A mí a ratos me da la sensación de que nosotros hemos construido una fe con base al sufrimiento, con base a la condena. Más le creemos al infierno que al cielo. Es más nos llama la atención el tema del diablo que el tema de Jesús. Entonces preguntamos por libros sobre ese tema y no por libros sobre Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces asistimos a iglesias donde solamente nos dan, pues, golpes, donde solo nos restriegan en la cara que somos pecadores, que somos malos, que somos limitados, etcétera, etcétera? Cuando la idea no es que negar que somos limitados, no, eso no negamos, que somos seres pecadores, no lo negamos. Pero caramba, lo que debería resaltar, por lo menos para mí, son dos ideas. Número uno, usted es hija de Dios. Y eso no es cualquier pelo de chancho, pues oiga. Usted fue bautizada y adquirió el título de hija de Dios. Y segundo, con la muerte en cruz de Jesús, usted fue comprada a precio de sangre. Y ese debería ser lo que permee nuestra fe, ¿no? Esa es una idea constante que hay en la Biblia, la idea de la parusía, ¿no? En Primera Tesalonicenses
se nos aclara que la segunda venida es una venida que nos tiene que poner a nosotros en actitud vigilante, en una espera, ¿no? Cuando recién empezó el cristianismo, estamos hablando de la época de lo que llamamos la segunda etapa de la memoria histórica, y así lo deja ver Tesalonicenses. Parece que hay un exceso de optimismo de las primitivas comunidades, pensando que la segunda venida del Señor era algo que se iba a dar ya, prontito. Quizás por eso las primitivas comunidades lo venden todo, lo comparten todo, porque si a nosotros mismos los que estamos aquí, Patrick, si nos dijeran ahora a nosotros que nos queda apenas 48 horas de vida, hombre, que ya no nos preocupamos de lavar ropa, de arreglar, de cosas, ¿no? Nos preocuparíamos de intensamente vivir lo que tendríamos que vivir. Pero ese entusiasmo luego dio paso a una reflexión que vamos a encontrar en los evangelios, donde Jesús va a decir, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Sí? La parusía, la segunda venida, es algo que puede demorar, pero que no debemos perder el optimismo y la esperanza. A mí me parece que una relectura hoy en espíritu sinodal debería llevarnos a que en comunidades pequeñas o grandes permeemos nuestro discurso con esta esperanza de la segunda venida de Cristo y no dejarnos llevar a veces por el conformismo o por la desilusión de creer que esto no va a llegar nunca o que es una mentira, como algunos pretenden hacernos creer, ¿no? Entonces, primero yo creo que ese es el primer tema, la parusía. Segundo, el tomar los textos bíblicos para poder confrontar los conflictos que se tienen en las comunidades. Las primeras comunidades cristianas tuvieron serios conflictos, muy serios, y no se solucionaron tan fácilmente como a veces creemos, ¿no? El primer gran conflicto se dio entre las dos grandes facciones que habían en el cristianismo, los llamados judeo-cristianos, congregados en la comunidad de Jerusalén, esa comunidad que era liderada por Santiago, aquellos que pensaban que Jesús era una buena noticia en continuidad con la experiencia religiosa judía. Esa es la comunidad de Jerusalén, la que acude asiduamente al templo, la que cree que hay que completar la ley. Y por otro lado nace una fuerte comunidad de judíos de la diáspora que sienten que su misión es novedosa, que de alguna manera se aleja del judaísmo y se abre a una nueva experiencia. Es la comunidad de Antioquía, de Siria. Comunidad que va a ser de alguna manera liderada en primera instancia por Bernabé y posteriormente por Pablo y Bernabé. ¿Sí? Bueno, estas dos comunidades cristianas chocan, porque para los de Jerusalén, cualquiera que tenía o quería seguir a Jesús tenía que cumplir con las normas judías, que significaba bautizarse, hacerse la circuncisión, dejar de comer ciertas carnes, acudir al templo, etcétera. Por otro lado, Pablo y compañía pensaban que la novedad de Jesús estaba más allá de la ley. Y ustedes pues ahí pueden encontrar en Hechos capítulo 15 todo el relato del llamado concilio de Jerusalén, cuando se reúnen ambas facciones para cuestionarse, ¿sí? ¿Cuál es el camino para seguir a Jesús? O lo pongo de otra manera, la pregunta era, ¿para seguir a Jesús hay que hacerse judío? ¿Sí o no? Y no se ponen de acuerdo. Unos decían que sí, otros que no. Según Hechos 15, ¿quién va a solucionar este problema? Va a ser Pedro, el gran Pedro. Pedro va a solucionar este problema cuando diga que él había tenido una experiencia por la cual él había logrado entender que seguir a Jesús era una novedad y que no hacía falta seguir una religión. Y entonces, a raíz de la intervención de Pedro, se medio que soluciona el problema, porque el Concilio de Jerusalén decide que los hermanos que vienen del mundo pagano y que van a seguir a Jesús, ser discípulos de Jesús, no necesitan circuncidarse, no necesitan cumplir normas judías. Sí deberán ser un poquito respetuosos y cautos, nada más,
Aparentemente eso solucionó, pero no fue verdad. El problema continuó. Yo les invito, ahora por tiempo no lo vamos a hacer, pero les invito, subraye esos dos textos y léalos uno al lado del otro, ¿no? Hechos 15 y Gálatas 2. Hechos es la versión que da Lucas del concilio. En Gálatas, Pablo da su propia versión. ¿Cuál es la más fidedigna, la que deberíamos tomar más en serio? Sin duda, la de Gálatas. La de Gálatas, porque ese es un testimonio directo, ¿no? Lucas tiene otra connotación en Hechos. Pero entonces, según Gálatas, ¿sí? No se puede exigir a una comunidad actuar como actúa otra comunidad. O lo diría yo actualizándolo hoy, ¿no? Hoy tenemos nosotros conflictos, claro que tenemos conflictos. Dentro de nuestras parroquias tenemos conflictos entre grupos, ¿no? Suele ocurrir que de pronto hay un grupo que es más cercano al párroco que otro y entonces hay unas peleas. Tenemos conflictos en familia. ¿Cuántos de ustedes son personas creyentes que trabajan en iglesia y usted tiene un pariente que no lo es o que pertenece a otra denominación religiosa, con todos los conflictos que hay? Hay conflictos entre iglesias, ¿sí? Tenemos muchos conflictos y la palabra debe ayudarnos a entender que todos estos procesos, por ejemplo, el que hemos dicho de concilio, demuestra lo importante que es hoy recuperar al gran olvidado de la iglesia. Esta frase pertenece a San Juan 23. El Papa Juan 23, igual lo repetía el Papa Juan Pablo I, decían que en la iglesia había un gran olvidado. ¿Cuál es el gran olvidado de la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy poquitos son los grupos que al iniciar su reunión lo primero que hacen es invocar la presencia del Espíritu Santo. A veces nos reunimos y rezamos un Ave María, un Padre Nuestro, sí, y lo cual está bien, pero deberíamos ir como posesionando la costumbre de que la primera oración sea la invocación al Espíritu Santo para que Él sea el que nos abra el entendimiento y nos permita hablar para edificar más que para destruir. Eso me encanta de la congregación del Verbo Divino. Siempre me gustó que cada vez que se iniciaba alguna reunión o asamblea, lo primero era todos de pie y a cantar el Ven Espíritu Santo Creador. Y eso es una bonita experiencia, ¿sí? No huir de los conflictos. La mejor comunidad no es la que no pelea. La mejor familia no es la que no pelea. Toda familia tiene que discutir. Es más, lo que voy a decir, algunos no lo van a entender. Los casados sí lo van a entender, porque los casados sí van a entender de esto. Pero a veces hasta en pareja, lo mejor que puede pasar es que haya pelea. Porque después de la pelea viene la reconciliación. No sé si me explico. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá pelearon apenas 5 veces en toda su vida. 5 veces se reconciliaron, 5 hijos tuvieron. No sé si me explico. Entonces, no se trata, la mejor comunidad no es la que no pelea, la que todos son hermanos. Eso no es comunidad. La verdadera riqueza comunitaria es la diversidad. ¿Sí? Del caos, dirá Génesis, del caos fue posible la creación amorosa de Dios. ¿Sí? No de la uniformidad que a veces buscamos. Entonces, no es huir a los problemas, sino aprender a enfrentarlos. ¿Cómo superamos finalmente el hecho de que algunos siempre queremos imponer nuestras ideas? Invocando al Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a decidir no lo que yo creo mejor, sino aquello que es mejor para el bien común. Aquello que es mejor, porque aquí no se trata de que yo gane la pelea, que me hagan caso o que vean que yo soy el brillante. Aquí lo que se trata es de construir el bien común, es decir, el bien para todos. ¿Ya? Tercero, ¿sí? Aprender a enfrentar las persecuciones. Yo no sé en otros países, pero sospecho que es igual que en Ecuador, ¿no? Yo digo que aquí en el Ecuador todos tenemos a estas alturas dos realidades que compartimos. Todos tenemos un pariente fuera del país, que se fue a otro país, y todos tenemos un pariente que se nos cambió de religión.
Es una realidad que vivimos prácticamente todos, ¿no? Y eso implica muchas veces persecuciones. Yo a veces medio en broma, medio en serio, les cuento una anécdota que viví. Yo no sé si usted vio, alguna vez terminábamos la primera comunión de la parroquia. Yo no soy catequista, pero acompaño a veces a los catequistas en formación. Entonces, habíamos terminado el año de primera comunión en la parroquia y yo fui a la misa y al terminar la Eucaristía, mientras los chicos se toman fotos y todas esas cosas, vi a una catequista sentada en la parte de atrás de la iglesia. Y me la acerqué porque la noté toda seria, como media triste, y le pregunté qué le pasaba. Entonces me dice, nada, dice un poquito molesta, decepcionada, con ira. Le digo, ¿qué pasó? Dice, vea, todo el año he dado catecismo. He puesto mi tiempo, hasta dinero he puesto de mi bolsillo. Y el único premio que tengo es que la mitad de la parroquia dice que yo soy la novia del padre. ¿Sí? Y eso se ve harto, ¿no? Y si es varón, a uno le preguntan cuánto le están pagando. La persecución está allí. Ahora mismo nuestros hermanos de Nicaragua parece que están viviendo una situación bastante compleja con el Estado, ¿no? Una confrontación media seria. Siempre ha habido conflictos, siempre ha habido persecuciones. Sean familiares de usted que le dicen que cuánto te pagan, que qué ganas. ¿Sí? A nivel de parroquia, entre nosotros mismos nos tiramos agua sucia, nos quedamos mal, a nivel de estados, incluso a nivel de iglesia, muchas veces por lo que uno cree, se ve enfrentado con personas que no creen igual que uno, ¿no? Entonces a mí cuántas veces me han dicho, oye, cállate que si se entera tal persona se va a enojar y te van a meter en un problema, ¿no? Entonces a veces uno hasta por miedo de perder su trabajo tiene que callarse y todo lo demás. Siempre hay persecuciones. Pues bien, el Nuevo Testamento nos cuenta de cómo fueron las persecuciones que sufrieron los primeros cristianos después de la muerte de Jesús. ¿Cuál fue el primer mártir que tuvimos? Esteban. ¿Se recuerdan a Esteban? Luego también murió Santiago el menor, ¿no? Hay dos Santiagos en la Biblia. Hay un Santiago, espero que lo recuerden, el hermano de Juan, los hijos del Zebedeo. Ese Juan fue asesinado. Y el otro Santiago que nos habla Hechos de los Apóstoles es llamado Santiago el Mayor. Es el que aparece en la Biblia como hermano de Jesús. No confundirlo, ¿sí? Son dos Santiagos distintos. Entonces, empieza a haber martirio. La tradición nos dice que Pedro y Pablo murieron en la persecución que hizo Nerón allá por el año 66, 67, después de Cristo. Según la tradición, porque eso es solamente una tradición, Pablo murió, dice, crucificado. Perdón, Pedro murió crucificado. Dicen incluso que cuando ya estaba crucificado, él le pareció que no era digno de morir como había muerto Jesús y pidió que lo pongan con las piernas hacia arriba. Pablo murió decapitado, lo que sea, pero ambos murieron. ¿Sí? Entonces hubo mucha persecución hacia afuera. Hacia adentro también hubo persecución. Y hoy que vivimos estas experiencias de persecución, también es importante que nosotros entendamos que parte de nuestro compromiso puede implicar desavenencias con otras personas. Voy a decir algo un poco fuerte, pero lo digo con libertad también. Yo no creo mucho en las personas prudentes. Creo que la prudencia es personal. Yo debo ser prudente a la hora de tomar decisiones con respecto a mi vida. Pero con respecto a la vida de mis hermanos, la prudencia puede ser complicidad. Yo de las frases más fuertes que he escuchado en la Biblia la he encontrado en el Apocalipsis de Juan, cuando se denuncia a la comunidad de la Odisea el pecado mayor de ellos, según el ángel del Señor, es que no es ni frío ni calor. Y le dice el texto, no eres ni frío ni calor, por eso da ganas de vomitarte. Jesús va a decir lo mismo en los evangelios, ¿no? O están conmigo o están contra mí. No pueden servir a dos señores. A mí me parece a ratos que nosotros corremos a veces el riesgo, la tentación de querer ser como
como eclécticos, ¿no? Como balanceados, ponerlos en el centro, ni para allá ni para acá. Por eso no falta aquel que frente a una situación, por ejemplo, de conflicto, lo primero que se le ocurre es no hablemos de política, no hablemos de política, eso es pelearnos. ¿Sí? En vez de hablar, oremos por ellos y terminamos siendo cómplices. Yo creo que el compromiso como cristianos que tenemos debe llevarnos necesariamente a decir, como dice Jesús, a decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. En este siglo XXI, donde en palabras del Papa Francisco, somos una cultura de desechables, descartables es la palabra que él utiliza, en la que las personas son descartables, en las que una persona no puede llegar a 50 años y perder su trabajo porque nunca más lo van a contratar. En una sociedad donde a determinada edad usted lo votan o lo obligan a jubilarse porque cree que no tiene nada más que hacer, su experiencia no vale nada. En una sociedad donde el matrimonio se lo realiza un sábado y se termina la siguiente semana, con miedos a compromisos mayores. En una sociedad donde preferimos abortar al niño antes de que nazca para no tener que enfrentar la realidad luego de un niño abandonado. En un tipo de sociedad como esta tenemos que tomar postura. Y tomar postura implica levantar la voz en nombre de Jesús para decir sí cuando es sí y no cuando es no. Yo recuerdo lo que dice Jesús cuando uno de esos apóstoles bastante prudente quiere mandar a callar a la gente que está gritando Hosana al Hijo de David, viva el Rey de Israel, en la entrada triunfante en Jerusalén. Un discípulo bastante prudente quiere que la gente se calle y Jesús le dice, deja que la gente grite, porque si los haces callar, hasta las piedras van a proclamar. Entonces, muy importante para nosotros en estas épocas de persecución, en esta época en que no es precisamente ser popular, el tomar posturas claras, tenemos que arriesgarnos a ello. ¿Sí? Finalmente, otro aspecto que yo creo que en esta época de sinodalidad en la que estamos hablando, en la que estamos apostando y que debería confrontarnos es la separación. A mi modo muy personal de ver, mientras exista iglesia católica, iglesia evangélica, nunca llegará al reino de Dios. El día en que entendamos que tenemos que ser un solo pueblo de Dios y respetar nuestras diferencias, porque lo dije hace un rato, no significa que pensemos igual o que tengamos la misma confesión de fe todos. Pudiéramos discutir una tarde. Yo por lo menos veo 3 elementos en los cuales podemos encontrar unidad dentro de la diversidad. El uno es la palabra. La Biblia nos convoca a todos. Segundo es la Eucaristía. La Eucaristía nos convoca a todos. Y tercero, la misión para ir a anunciar el amor de Dios, el reino. El resto es secundario. Pero no podemos seguir separándonos como pasó en las primitivas comunidades en que la discusión iba si se podía comer la carne ofrecida en sacrificios o no, si las mujeres tenían que usar el velo o no. O sea, a mí me parece que ese tipo de discusiones solamente nos lleva a conflictuarnos, a meternos en más lío. Hoy pudiéramos poner ejemplos actuales, ¿no? Todavía algunos se ponen a pelear si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. A mí cuando mis estudiantes me hacen esa pregunta, mi respuesta es, a mí no me gusta el chisme. No me gusta el chisme. Si usted me está preguntando a nivel bíblico, mi respuesta es, la Biblia no da respuesta ni a favor ni en contra, porque a la Biblia no le interesa el tema. Así que si a la Biblia no tiene respuesta, yo tampoco tengo. El resto es especular y yo no especulo. A que si tiene que usar imágenes o no. Bueno, pues el que necesite. Y hay que respetar. Hay gente que necesita tocar a la Virgen del Quinche, a la Virgen de Luján, a la Virgen de Copacabana. Y cuando toca la imagen, llora, reza, se encuentra con Dios. Es una experiencia profunda, valiosa. Respetemos, pues. Si usted no la necesita, no lo haga. Pero no deslegitime al otro. No lo condene al otro. ¿Sí? Como decía un amigo mío, después de revisar todas las religiones estoy en un problema. En todas me voy al infierno. Ninguna me salva. Entonces, en medio de esta separación sí pudiéramos ver los esfuerzos que hicieron los
las primitivas comunidades cristianas para buscar la unidad dentro de la diversidad. Pablo lo va a decir muy bonito en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, ¿no? 3 cosas son importantes en nuestra vida creyente: la fe, la esperanza y la caridad. Pero de las 3, la más importante es la caridad, o sea, el amor. Porque cuando ya venga Jesús no vamos a necesitar fe, pues. Ahorita necesitamos fe porque no lo vemos, pero cuando ya lo veamos cara a cara. Ahorita necesitamos esperanza de que el reino de Dios va a llegar, pero cuando el reino de Dios llegue, ya no vamos a necesitar esperanza. Pero amor necesitamos ahora y lo necesitamos cuando esté el reino de los cielos y lo necesitaremos cuando estemos con Jesús. El amor es lo más importante. Dicho esto, terminaremos con una respuesta que dan los evangelios sinópticos, solo me limito a los sinópticos, a una realidad a veces de desconcierto y muerte. Es solamente un criterio hermenéutico, uno, de cada uno de los evangelios. No puedo más. Por el tiempo no se puede más. A lo mejor en algún otro momento podemos más, ¿no? Y algunos han salido de alguna manera ya en las reflexiones, ¿no? Primero, cargar la cruz. Voy a invitar a alguien a que lea el texto bíblico, por favor. Alguien que tenga en su mano Marcos capítulo 8, versículos del 27 hasta el 35. Lo leemos y luego lo comentamos. Alcen la manito. Ok, doctora. ¿25? ¿Sí? Sí, 27 al 35. Correcto. Jesús le respondió: deja que primero se sacien los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migas que dejan caer los niños. Le dijo: por eso que has dicho, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a casa y encontró a su hija acostada en la cama. El demonio había salido. Está equivocado. Creo que no estamos leyendo el texto de Marcos. ¿Sí? Marcos 8. Sí. 27. Espérate. Ya la encontré. Confesión de Pedro. Confesión de Pedro. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. Palabra de Dios. Muy bien. Veamos brevemente, ubiquémonos para poder contextualizar esto, ¿no? Hace un rato les había dicho que cuando Marcos escribió este evangelio, estaba escribiéndole a unos cristianos que estaban con algunos problemas de confianza, persecución, malos entendidos, y se ponen en duda de seguir o no seguir a Jesús. Y Marcos escribe pedagógicamente para llamar la atención que el seguimiento a Jesús, la confesión de fe de que Jesús es el Salvador, es algo más que un ejercicio intelectual, algo más que una expresión vocal. Es un comportamiento. Por eso Jesús invita: tomen su cruz. Esto brevemente en Marcos se lo conoce como el secreto mesiánico. ¿Qué es el secreto mesiánico? Una constante en este evangelio, que cada vez que alguien quiere confesar que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús le ordena que se calle. Le va a pasar a un endemoniado, ¿recuerdan? Un día, Marcos 3, 4, por allá, capítulo 2, perdón, un endemoniado lo ve a Jesús y le dice: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos que eres el Hijo de Dios. Y Jesús le ordena terminantemente: cállate.
¿sí? Lo va a hacer Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús le ordenó, cállate. Y cuando la gente lo quiere proclamar rey, Jesús le ordena que se calle. A eso llamamos secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que entiendan que la única forma de ser creyentes es tomando la cruz. Si continuamos la lectura de Marcos 8, 27, 35, a continuación, una vez que Jesús dice, ahora yo voy a Jerusalén, y en Jerusalén me van a matar, dice que la inmensa mayoría de la gente que seguía a Jesús se alejó. Porque una cosa era seguir al Jesús que daba de comer, que hacía milagros, etcétera, y otra cosa muy distinta era seguir al Jesús que exigía sacrificios. Es más, Jesús mira a sus discípulos y le pregunta, ¿ustedes también me abandonan? Y Pedro toma la vocería para decirle, no, maestro, contigo seguiremos hasta el final. Poquitos lo siguen a Jesús. Entonces, una clave de hoy, en este mundo en el que vivimos, en el que miren, yo digo, yo me recuerdo para el año 92, 93, por allá, que yo andaba por Moraspungo, provincia de Cotopaxi. Uno iba a visitar a las comunidades, a los recintos, y toda la gente se reunía. ¿Y por qué se reunía? Porque no había luz, no había energía eléctrica. Entonces, cuando llegaba el misionero, eso era diversión, pues eso era como circo. En vez de quedarnos en la casa sin hacer nada, en la oscuridad de la noche, por lo menos vamos a escuchar lo que dicen. Era facilito ser misionero entonces. Facilito. Pero otra cosa es hoy, pues. Hoy en este siglo XXI, en que nosotros tenemos tantas posibilidades de diversión, de recreación, decirle a la gente venga un sábado para una formación, decirle a las personas vayan a misa, es que a veces un domingo uno tiene que jugarse entre ir a misa o ir al cine, o ir a andar en bicicleta, o ver una buena película, o ir al estadio. En este contexto en que ser creyente resulta todo un desafío, creo que tenemos que apostar por comunidades cristianas que sean capaces de aprender a cargar con su cruz. Y no de la forma, ¿cómo decirlo? No de la forma resignada como lo hacían antes. ¿Se acuerdan? Yo no sé, algunos de ustedes se recordarán, por ejemplo, cuando una mujer iba llorando donde su mamá decirle que el esposo la había maltratado. Y el consejo de la mamá era, mi hijita, pídale a Dios que su marido cambie, rece, todos los días rece hasta que su marido, ve a su papá, qué malo que era antes, cómo yo le pedí a mi Dios en oración y cuánto, ya su papá es otro hombre. Pues ya dijo, tenía 90 años, pues a esa edad cualquiera cambia, pues. ¿Sí? No, no hablamos de esa cruz resignada, no hablamos de la cruz que otro le pone a usted. Hablamos de esa cruz que usted asume como parte de su propia vida, de compromiso, libremente escogido. ¿Sí? Yo creo que entonces hace un rato alguien preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo leer los evangelios? Marcos habría que leerlo desde esta perspectiva, ¿no? Yo creo que es un evangelio que les puede ayudar muchísimo hoy a reflexionar cuáles son las cruces que yo deberé cargar. La mayoría de ellas son cruces que yo mismo me he puesto. Terminaré esto de Marcos contándoles un cuento que yo lo escuché hace muchísimo tiempo atrás. No sé si lo ha escuchado usted. Dice que había una vez un hombre que tenía muchos problemas. Todo le iba mal. Mejor dicho, parecía que lo había orinado un mono, pues al pobre. Sí, no tenía trabajo, problemas de enfermedad, problemas en el hogar, problemas por todos lados. Y el hombre ya cansado va a la iglesia y dice, ya, pues Señor, ¿hasta cuándo? A mí me pusiste, a uno le pusiste estrella y a mí me mandaste estrellado a este mundo. Y que Dios lo escuchó y le dijo, ¿qué quieres? Y el hombre dijo, ya, pues Señor, quítame esta cruz tan pesada que estoy llevando. Entonces Dios le dijo, listo, voy a ayudarte. Y lo invitó a que pase al departamento de cruces, allí donde se construían las cruces para los seres humanos. Entonces ahí habían cruces de 5 metros, 10 metros, 1 metro, había de hierro, de cemento, de piedra, de todo tipo de cruces. Entonces le dijo, ya, he escuchado tu oración, buen hombre, escoge la cruz que quieras llevar a partir de ahora. Y el hombre empezó a mirar por todos lados y vio una cruz chiquita, como de 4 centímetros, hecha de balsa, de esa madera tan frágil. Y dijo, ya, pues ya que he cargado tanto peso en mi vida, yo me voy a llevar esta crucecita de ahora en adelante, chiquita.
y cogió esa cruz y dijo, esta cruz quiero cargar. Y Dios se dio una risotada, se rió a carcajadas. Y después de que se rió, le dijo, pero bruto, si esa es la cruz que has estado cargando toda tu vida. El que tenga oídos para entender, que entienda. ¿Sí? A ratos nos quejamos mucho, cuando lo que nosotros tenemos puede ser incluso testimonio. Estoy pensando ahora en una persona que con un cáncer, cada vez que reza solamente dice, te doy gracias, Señor, por este cáncer que me permite ser testimonio para los demás. Y lo ha asumido con toda libertad. Mientras que algunos de nosotros nos quejamos porque se nos cortó la uña, nos quejamos porque alguien habló mal de nosotros. El otro día le decía, pero es que están hablando mal de mí. Pero digo, es que la gente tiene libertad de hablar mal de ti, tú no le puedes prohibir. Lo único que tú puedes hacer es cerrar tus oídos y no escucharlos. ¿Es verdad lo que te están diciendo? No, entonces no hagas caso, que te resbale. Pero ¿por qué sufres por lo que dicen los demás? Segundo, Mateo, construir el reino. Mateo es el evangelio del reino de Dios, es el que más habla del reino de Dios. Es más, recomendable que lean el capítulo 13 de Mateo. Todo un capítulo dedicado a hablar del reino de Dios. Y al puro estilo de Jesús, utilizando 7 parábolas. 7, ¿no? En el capítulo 13 se va a identificar el reino de Dios con la semilla de mostaza, con la red, con la levadura, con, ¿qué más? Con, etcétera. Cuando ya no se acuerda, dice etcétera. El reino de Dios. El padre Alberto Parra, un querido jesuita, docente mío, allá en Colombia, alguna vez en una clase decía algo que a mí me quedó grabado en la cabeza. Él decía que la iglesia tiene que corregir, que no podemos seguir hablando todo el tiempo del Papa cuando deberíamos estar hablando todo el tiempo de Jesús, que no podíamos quitarle el lugar a la Biblia para poner allí el derecho canónico, y que no avanzamos mucho cuando nos pasamos rezando por construir la iglesia cuando deberíamos construir el reino de Dios. Que lo verdaderamente importante entonces era amar a Jesús, predicar el reino de Dios y dejarse guiar por la palabra. Nunca lo olvidaré. ¿Sí? Porque sí, ciertamente el derecho canónico podrá ser importante, la iglesia puede ser importante. Sin lugar a dudas, el Papa es nuestro hermano mayor en la fe. Pero no son lo fundamental, pues. El fundamental es Jesús, fundamental es el reino. Y Mateo nos habla de ese reino de Dios, que a rato nos hemos olvidado. Yo me he cuestionado muy seriamente si cabe entre nosotros aquí en América Latina seguir hablando de una nueva evangelización, como planteaba el documento de Santo Domingo, como lo planteaba el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que una nueva evangelización, nueva en ardor, nueva en métodos, nueva en contenido. Yo siempre me he preguntado, ¿realmente nosotros necesitamos una nueva evangelización? Primero, porque si hubiésemos sido evangelizados, significa que hubiésemos conocido a Jesús y no tendríamos que volver a conocerlo. Entonces me cuestiono si nosotros realmente fuimos evangelizados o fuimos catequizados. Y sospecho que aquí en América Latina lo que se hizo fue un proceso de catequización con fuertes dogmas. Y para nuestros hermanos indígenas en un momento era escoger o abrazo la cruz o abrazo la espada. Y la mayoría, por instinto de supervivencia, escogió la cruz. Y nos volvimos católicos. Pero usted lo ve, los hermanos de otros países a lo mejor coinciden con la misma experiencia. Nosotros tenemos gente aquí que se declara católica, pero igual sigue creyendo en la brujería, pues. Nos declaramos católicos, igual seguimos evadiendo impuestos. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros no hemos tenido esa experiencia con Jesús. Y eso es lo que estamos reproduciendo. Eso es la catequesis. Algunos de ustedes son catequistas. La catequesis, no nos engañemos, es un año para darle sentido a nuestras vidas. Porque al terminar el año de catequesis o de confirmación, por ejemplo, 60, 80 chicos jóvenes
hacen la confirmación en la parroquia, todo bonito, en celebración. ¿Cuántos de ellos se comprometen en el servicio? ¿Cuántos vuelven a misa, por lo menos? De los 80. ¿Será que 10 vuelven a la Eucaristía, por lo menos cada domingo? Si es que es mucho. Y no echemos la culpa a la gente. No es que la gente no. Lo que pasa es que nosotros, la catequesis básicamente tiene un objetivo, o debería tener un objetivo: conocer a Jesús, enamorarse de Jesús. Y enamorándose de Jesús, solidarizarse con su proyecto, que es el reino de Dios. Creo que el Evangelio de Mateo nos puede ayudar muchísimo en este sentido, ¿no? Y descubrir que el reino de Dios no es tarea para superhéroes, es tarea para gente sencilla. El reino de Dios es, como dirá el texto, es como un granito de mostaza, chiquito, muy chiquito, pero que es capaz de crear grandes árboles. El reino de Dios implica lanzar las redes y coger pescados grandes y pescados pequeños. El reino de Dios es como una perla que una vez que uno la encuentra, no es que le quita valor al resto, pero jerárquicamente sabe que es mucho más importante. Y podemos terminar entonces con el Evangelio de Lucas, el Evangelio que nos habla de la opción por los pobres. A mí hace algún tiempo atrás alguien me decía, ¿por qué siguen hablando de teología de la liberación? Eso ya pasó de moda. Eso fue el siglo pasado. Y mi respuesta fue, el día en que tú me demuestres que ya no hay pobres que sufren, entonces la teología tendrá que dejar de ser liberadora. Pero mientras haya un marginado, alguien explotado, mientras todos creo que alguna vez vimos una foto de un hermano venezolano que buscaba comidas en un tacho de basura. Algunos politizaron la foto para decir, así los tiene ese gobierno. Yo, más allá de la parte política, yo llevé la foto a mis clases para preguntarle a mis estudiantes otra cosa. Si este hombre está buscando comida en la basura, la pregunta es, ¿quién botó comida a la basura? Porque todavía vivimos en una sociedad donde hay personas, lo digo con respeto, por Dios, no quiero ofender a nadie, pero todavía hay personas capaces de gastarse $100 en un perro, comprándole ropita al perro, llevándolo al spa al perro, comprándole lacitos al perro, ropita para el perro, mientras hay niños que se nos mueren de hambre, mientras hay ancianos abandonados. Todavía hay gente que ha llegado a humanizar animales y animalizar seres humanos. Estoy hablando de Ecuador. Aquí hay gente que sale a defender los derechos de los animales, lo que está bien, pero luego aplaude que se maten en las cárceles los delincuentes. Mejor, un delincuente menos. Sí, hemos humanizado animales y animalizado seres humanos. Mientras haya eso, la teología siempre tendrá que ser liberadora. La teología no está puesta para que nosotros hagamos el juego, ¿sí? Y Lucas presenta esa opción. Un Jesús que actúa en contrastes que son escandalosos. Y Jesús sale en defensa de los más pobres, porque tiene que haber sido escandaloso lo que hizo Jesús. Hace un rato lo dije. Miren, si en el tiempo de Jesús que una mujer salga sola a la calle era un verdadero escándalo que podía significar repudio, que una mujer levante la mirada y se atreva a ver a un hombre a la cara era considerado un delito que podía llevar hasta apedrear a la mujer. Que Jesús se le mete en casa a dos mujeres y mientras la una prepara la comida, la otra se sienta a sus pies para escucharlo. Tuvo que haber sido un escándalo mayúsculo. Que Jesús salga en defensa de una mujer que ha sido encontrada en adulterio y al final con cariño le diga, nadie te condenó, yo tampoco, mujer, vete tranquila. No lo vuelvas a hacer, eso sí, porque estuvo mal hecho lo que hiciste, pero vete en paz. En una sociedad donde Jesús le regala a una mujer, ¿sí?, la sagrada misión de ser la que anuncie que él estaba resucitado. Porque según Juan, fue una mujer la que lo vio resucitado, la que lo abrazó, la que conversó y la que llevó la misión. No fueron los varones. Ni Pedro ni el discípulo amado vieron a Jesús resucitado. Ellos vieron solo la tumba vacía. María Magdalena sí los vio. ¿Y por qué nombro mujeres? Porque en esta cultura
Nadie más pobre que una mujer, pues. Y Lucas es el evangelio donde más mujeres aparecen. Ahí va a aparecer María, Marta, Susana, la mujer de Cusa, María Magdalena, la mujer adúltera, Ana, etcétera, etcétera. Muchas mujeres que Lucas las pone como paradigmas para demostrar que ellas sirven como especie de puente para poder unir a Jesús con su pueblo. Y es una buena noticia que deberíamos darnos. Yo hago una pregunta ahora. Por un minuto piensen. Hemos dicho, los marginados del tiempo de Jesús fueron las mujeres en general, los enfermos. Acuérdense que un enfermo en el tiempo de Jesús era considerado castigado y rechazado por Dios por algún pecado que había cometido. Y si la persona demostraba que no había pecado, entonces sacaban la famosa ley de la retribución. Entonces, si no fuiste tú, fueron tus padres y Dios te las cobra a ti. Y si no fueron tus padres, fueron tus abuelos. Pero en las últimas 7 generaciones alguien pecó y Dios te las está cobrando. En una sociedad a esa gente marginada, rechazada, que no contaban, diríamos hoy, los que eran no personas, es a los que Jesús busca. Entonces mi pregunta para ustedes hoy es, ¿a quiénes creen que Jesús hoy buscaría? O les voy a hacer la misma pregunta, pero desde otra entrada. ¿A quiénes son los que hoy marginamos de nuestra iglesia? ¿A quiénes le negamos la comunión? ¿A quiénes le negamos la participación? ¿A quiénes nos damos la tarea de juzgarlos como pecadores? Señalarlos, repudiarlos muchas veces. Y la pregunta es, ¿Jesús lo hubiera hecho? Yo a ratos me da la sensación, con esto termino, que nosotros hemos creado una madre iglesia donde para ingresar hay que tener como una tarjeta VIP, ¿no es cierto? Una tarjeta VIP en la que nos pareciera que no sé si en su parroquia pasa igual, que uno llega a la iglesia sí. y pueden ingresar son pocos realmente. Pocos. Sí. Ya, Jesús hubiera hecho eso. Con Jesús se dan casos escandalosos. Miren, si la sinagoga era casa de Dios, donde tendrían que entrar solo los perfectos. Yo nunca he entendido cómo Marcos dice que en la sinagoga había un hombre con la mano seca. Ese no tenía que estar en la iglesia, ese era un pecador. Y sin embargo, Marcos dice que Jesús, al verlo, lo llamó al centro y hace una pregunta que nos hace hoy a cada uno de los presentes. A Italia, Mercedes, Lali, Inés, a todos. Mirando a la gente, mirándolo a ustedes, mirando a los profesores, Jesús llama al hombre de la mano seca y pregunta, ¿qué es lícito hacer el sábado? ¿Dar la vida o quitarla? Y nadie respondió. Es la única vez que Marcos utiliza una palabra fuerte, a mi modo de ver, muy fuerte. Porque Marcos dice, dependiendo de las traducciones, Jesús los miró con odio. Hay algunas Biblias que le suena feo la palabra odio, dice Jesús los miró indignados. En otras traducciones dice Jesús los miró con iras. Jesús los miró furioso. O sea, mejor dicho, Jesús los miró feo a toda esa gente. Por hipócritas. Y entonces Jesús se responde a la pregunta. Jesús ha preguntado, ¿qué es lícito hacer en la iglesia? ¿El bien o el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Y Jesús responde, dar la vida. Por eso le dice, hombre, extiende tu mano y te curo. Lo curioso es la forma dramática como termina el texto, porque dice que los fariseos salieron de la sinagoga y se reunieron para ver la forma de matar a Jesús. Así que ellos también respondieron a la pregunta. Ellos optaron por la muerte. Ahora pregúntese usted. Lo mismo le pregunta Jesús a usted. Hoy nuestra iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de su comunidad, de su familia muchas veces, porque su familia es una comunidad doméstica. Hablo de comunidades domésticas, comunidades parroquiales, comunidades diocesanas. ¿Qué nos es lícito a nosotros? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Optar por los empobrecidos y hacerlos hermanos o qué?
Muy bien, Katy, no sé si soy Lucas, ¿no? Sin renunciar a su seguimiento discipular, sin renunciar a la unidad de la iglesia, se sintieron libres, inspirados por el Espíritu Santo, a redactar otros textos o maquillarlos, pintarlos, ponerle nuevos detalles para poder transmitir el mensaje que querían dar. Y esas serían propiamente las fuentes. Listo. Vivian Salcedo tiene dos inquietudes. Pablo debería ser lo primero, ya que él escribió primero. Estoy tratando de entender la pregunta, ¿no? ¿Jesús es el Mesías esperado por los judíos, diferente a el Cristo? Vamos por la primera. Sí, si lo ponemos en orden cronológico, ciertamente las cartas de Pablo, la más antigua, pues ya 15 años después de la muerte de Jesús, hacia el año 47, 48, ya está la primera carta a los tesalonicenses, en orden cronológico. Pero si usted lee, como dije hace un rato, Tesalonicense y otras cartas de Pablo anterior al Evangelio de Marcos, son más bien cartas exhortativas, catequéticas, que intentan responder a preguntas que había, inquietudes. Pero si lo vemos desde el orden teológico, Marcos es el primero que trata de hacer una síntesis de la enseñanza de la vida de Jesús para que lo conozcan. Por lo tanto, teológicamente hablando y bíblicamente hablando, nosotros tendríamos que primero empaparnos de los evangelios para poder entender el significado de las cartas de Pablo. A Pablo no le quedaba complicado porque él había tenido ya la experiencia con Jesús resucitado, pues. Exacto. Claro, él ya había tenido... Pablo ya tenía la experiencia de Jesús. El tema es que si nosotros tuviésemos ya seguridad, certeza de tener la experiencia de Cristo resucitado, leamos por donde querramos, porque donde quiera que leamos, el Espíritu del resucitado nos va a iluminar. Pero lo que he venido insistiendo a lo largo de la mañana, el tema es si nosotros tenemos ya esa experiencia con el resucitado o solo una experiencia catequética. Como no tenemos certezas, entonces empecemos por lo primero. Conozcamos quién es Jesús. Y respecto a la segunda, si Jesús es el Mesías esperado por... Sí. José, un momentito, por eso en el centro bíblico siempre aconsejamos comienza por los evangelios y quizás por Marcos, el más sencillo. Luego vendrán las cartas, no porque cronológicamente se hayan escrito antes, sino porque es la manera adecuada. Muy bien. Respecto a la segunda pregunta, Jesús es el Mesías esperado por los judíos, diferente al Cristo. A ver, la palabra Cristo y Mesías significan lo mismo. ¿Sí? Mesías es, y Cristo significan ungido. Por lo tanto, es la misma esperanza. Lo que dije hace un rato, ahora lo retomo nuevamente. ¿Qué es lo que cambia? Que los cristianos se dan cuenta que el Mesías que esperaban los judíos, que venía a restituir a Israel como el pueblo de Dios, como la luz de las naciones, como la nación que debía evangelizar a todo el mundo, es cambiada por Jesús. Y Jesús entiende que la buena noticia no es primariamente para Israel, sino para todo el mundo. Por eso es que los judíos lo rechazan. Si Jesús hubiese predicado lo mismo, todo lo que predicó, pero poniendo a los judíos en primer lugar, no hubiese pasado nada. El tema es que Jesús pone en primer lugar a aquellos que habían sido rechazados, a los pequeños, a mis hermanos, los pequeñitos. Jesús dice, yo te doy gracias, Padre, porque estas cosas finalmente la van entendiendo los chiquitos. Jesús no se queda con las ovejas del redil. Jesús va a buscar a las ovejas descarriadas, a los perdidos, a los que no cuentan. Y eso es lo que escandalizó. Por lo tanto, podemos decir que la confesión mesiánica de los cristianos es la misma confesión mesiánica de los judíos. Lo que cambia radicalmente son los destinatarios. Más o menos lo mismo que pasa hoy. El Cristo que seguimos los católicos es el mismo Cristo que siguen los hermanos evangélicos y que siguen quizás hasta los testigos de Jehová dentro de sus particularidades. Lo que cambia son las formas.
Porque mientras unos piensan que solamente habrá que leer la Biblia y otros piensan que solamente hay que hacer obras y otros piensan que hay que andar golpeando puerta por puerta, terminamos creando pequeñas capillas en vez de pensar en iglesias. Vamos a la de Narcisa para terminar, Katy. Ok, dice, ¿en qué momento Jesús fundó su iglesia? Cuando Jesús pregunta, bueno, voy a decirlo, ¿quién? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Cuando le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me quieres? O en la venida del Espíritu Santo. Ah, ya entendí. Yo digo que todos esos eventos fueron construyendo la comunidad. Pero seamos claros una cuestión. El evento de Pentecostés, la carta de Mateo, todas son posteriores a la vida de Jesús. Así que de manera práctica, Jesús no fundó una iglesia como nosotros la entendemos. Jesús quiso forjar una comunidad de amigos y amigas que construyan el reino de Dios. La formación propiamente de la iglesia en cuanto a estructura corresponde más bien históricamente o empieza a partir del momento en que hay la división en el año 70, cuando cae el templo y los fariseos expulsan a los cristianos que ya no pueden entrar en la sinagoga ni participar de la religión judía. De alguna manera se ven en la necesidad de ir formando, entre comillas, fundando una iglesia donde ellos puedan acogerse. Pero acuérdense, Jesús vino a anunciar el reino de Dios, no iglesia. La iglesia finalmente para nosotros debe ser un medio, no un fin. Cuando el reino de Dios llegue en toda su plenitud, la iglesia o las iglesias deberán desaparecer para dar paso a ese reino universal. Pero eso es algo que iremos esperando poco a poco. Escuché a un teólogo que dijo que Pablo secuestró a Jesús porque no lo conoció y comunicó. No, Pablo sí lo conoció. Pablo conoció a Jesús, tuvo su experiencia, por eso él reclama constantemente, yo también soy apóstol, a mí también se me apareció el Señor. Yo digo que a ratos hemos sido un poco injustos con Pablo. A Pablo lo que le tocó fue coger lo que Jesús había, mire, lo que Jesús había predicado en el campo para campesinos ignorantes y con un lenguaje sencillito, le tocó pasarlo completamente al otro extremo. Para las grandes ciudades, gente con mucha formación y con mucha capacidad de discernimiento intelectual. Y eso no habrá sido fácil, ¿no? Si me permiten, voy a poner un ejemplo un poco bobo, pero necesario, y disculpa Lauren que me meta, ¿no? Lauren hizo, hasta donde yo sé, hizo sus estudios de Biblia en grandes centros. Pero a Lauren le tocó, de alguna manera, cuando regresó de los estudios, cuadriculado como un cartón, con conocimientos teóricos, le tocó hacer todo el traspaso de esa formación a comunidades sencillas. Y yo no viví en esa época, pero lo sé porque revisé el libro de la historia del Verbo Divino en Ecuador, de todos los conflictos que le suscitó a Lauren pasar de la idea de la pastoral bíblica, que era repartir Biblias a la gente para que tengan Biblias en la casa, a crear cursos populares con folletitos, volviendo al lenguaje sencillo, ¿no? Cuando mucha gente pensaba que se estaba de alguna manera traicionando a la palabra, ¿sí? Ha habido ese esfuerzo, es complicado. A Pablo le tocó, pero a la inversa, porque Jesús empezó con lo sencillito, con parábolas, con frasecitas cortitas, con diminutivo, que hijito, pececito. A Pablo le tocó llevar todo eso a otro mundo para que el mensaje de Jesús alcance al mundo. Y eso no fue fácil, ¿no? Por eso es que a veces lo han dicho, es que Pablo le tocó secuestrar a Jesús. No, lo que pasa es que Jesús en su tiempo no habló de un montón de cosas, porque no era, en su pueblo no hacían falta, pues si él era campesino. Y Pablo le tocó enfrentarse en ciudades con problemas que a Jesús ni se le había ocurrido. Igual que podemos decir nosotros hoy, a nosotros nos toca enfrentar, por ejemplo, el problema ecológico, que ni a Pablo ni a Jesús le fue problema. Y hay que aceptar el desafío de que la palabra de Dios hoy ilumine los problemas ecológicos que están destruyendo este mundo. ¿Ya? Gracias, José. Me encantó esta pregunta, bueno, todas las preguntas, pero de Narcisa me hizo recordar un profesor que suele decir que todos los 4 evangelios
lo mezclamos. Y es verdad, miren, ella pregunta, voy a tomar la cita de Marcos, del Evangelio de Marcos, ¿quién soy yo? Pedro, ¿me quieres? Desde Juan, la venida del Espíritu de la comunidad de Lucas. En verdad lo mezclamos todo, pero cuando ya sepamos un poquito ir direccionándonos, va a ser una riqueza grande. Gracias, uy, perdón que ya les... Vamos a cerrar, José, ¿o vas a continuar con alguna cosita? Bueno, quizás, José, creo que tenemos razón al decir que Jesús fundó la iglesia, no cuando él vivía ahí en Nazaret, como aclaró ahora José. Luego, resucitado, fue viviendo con la comunidad, vivo, presente, ¿verdad? Y la comunidad fue creyendo y poco a poco, después de 20, 30, 40 años, pues cuando ya los expulsan de la sinagoga a los seguidores de Jesús, pues no les queda más remedio que formar una secta judía. Por eso hay unos libritos muy bonitos, La secta cristiana, y ahí va describiendo este paso del templo, de la sinagoga a la casa, organizando sectas para los judíos. Ellos no se sentían secta, se sentían en su derecho, porque Jesús lo sentían, lo vivían en medio de la casa, del hogar, en la celebración, en la fracción del pan. Y claro, luego vinieron las denuncias de los mismos judíos, de las autoridades, persecuciones, dispersión. Es poco a poco cómo va creciendo la iglesia. Y ellos pues tenían a Jesús como su centro y claro, el fundador de la iglesia, la cabeza era Cristo. Por eso, con razón decimos, Cristo fundó la iglesia. Gracias, Padre Lauren. Esta aclaración es muy importante. José, entonces, cerramos y en la tarde nos vemos. Cerramos, sí. En la tarde contestamos. Échele ahora cabeza, desayunen, almuercen y denle vueltitas a la cabecita. Si hay preguntas en la tarde, resolvemos todo el resto, ¿ya? Listo. Yo les voy a dejar con una lectura de Ariel.